Tal y como habíamos previsto a los amigos en las redes y a través de las redes, hoy tenemos un invitado especial, un docente, un académico, profesión médico, pediatra, especialidad, infectólogo, quien ha estado formando generaciones de médicos, pediatras y de infectólogos a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde imparte docencia. Un hombre que ha aportado, que tiene una imagen intachable en el escenario político de la República Dominicana. A veces hay gente que le he escuchado decir que es lamentable que él haya incursionado en la política, porque aquí hay gente que cree que todos los políticos son iguales, y no es así, hay excepciones, las hay, y precisamente hoy me honro en compartir esta conversación con el doctor Félix Iglesias. Jesús Félix es además candidato a la presidencia del principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno, que tiene una oportunidad de oro todavía, aún con el complejo panorama, una oportunidad de oro de demostrar al electorado dominicano ser un partido diferente y tener y aumentar las posibilidades de llegar al poder en el año 2020. Para que haya 20 en el PRM, tiene que haber un 18 exitoso. Yo sigo manteniendo la tesis. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este programa tan escuchado en toda la región del Cibao. Y en el país. Y en el país. Tenemos cobertura nacional. En Santo Domingo recibimos siempre reporte. Bueno, y sus dirigentes de su partido manejan muchos datos de lo que sale de este espacio cuando conversamos con los dirigentes políticos. Así es, pero lo primero que quiero decir es felicitar a Santiago y a las Águilas Cibaeñas, porque mi equipo son las Estrellas Orientales, que siempre estamos en el sótano, pero una identificación... porque quedan estrellistas. Una identificación del interior. Siempre que nosotros perdemos, pues siempre nos unimos a las Águilas Cibaeñas por ser sí, hay una alianza estratégica de siempre. En ese sentido. Porque anteriormente llamaban que los equipos del campo eran las Estrellas y las Águilas. Y entonces incluso el juego de estrellas se dividía entre el interior y la capital. Exactamente. Y de ahí que esa alianza estratégica, es cierto. Así es. Bueno, el ex procurador, hoy ministro de Medio Ambiente, es estrellista. Ay, sí, es verdad. Fervoroso. Yo creía que solamente quedaban los Antunes, los que quedan de ellos. Oh, también los Félix. Doctor, cuéntenos, mucha gente se extraña de que un hombre con una vida tan prolífera, exitoso en su carrera profesional, su carrera académica, y yo insisto, intachable, no conocemos, nunca hemos escuchado ningún tipo de sonido, de ruido, que pueda empañar su imagen, esté involucrado en la política partidaria, aunque algunos establecen que precisamente esa imagen le favorece y lo están colocando a usted como un hombre conciliador y posible equilibrio en una eventual ganancia de causa a la presidencia del PRM. ¿Qué le ha motivado a jugar? Bueno, en principio, yo he sido político toda la vida. Desde muy joven no tuve prácticamente una adolescencia como los adolescentes de esta época. No, nadie, ninguno. Porque estaba en la dictadura de Trujillo y uno de los hermanos, o el hermano que más quería, ¿verdad? Vi cómo los calieses de la época entraron a mi casa y se lo llevaron preso porque era el movimiento 14 de junio, donde la juventud de esa época, de la década del 60, 60, empezó a conspirar contra la dictadura. Y después las narraciones de la tortura en la 40, en el kilómetro 9, todo eso pues me llevó a incursionar en la política. Posteriormente conocí al doctor José Francisco Peña Gómez
y con José Francisco Peña Gómez, realmente la experiencia política que tengo se la debo a él porque caminamos mucho tiempo juntos. De hecho, cuando aquella división triste entre Jacobo Magluta y José Francisco Peña Gómez, mi hogar fue la Casa Nacional del PRD por más de 6 meses, tratando de unificar a José Francisco Peña Gómez y a Jacobo Magluta. No se pudo, desgraciadamente, pero seguimos junto a él. Él me pidió en el 94 ser candidato a senador por San Pedro de Macorís para que lo acompañara, ya que él era candidato a la presidencia, y tanto a él como a mí nos engañaron. Un fraude colosal. Un fraude colosal, pero bueno, eso es demostrado. Historia del pasado. Sí. De todas maneras, he participado. O sea, ¿qué razones de fundamento y de peso hay para que usted haya inclinado y decidido asumir posiciones políticas partidarias, aspirando a tener un mejor país, me imagino? Exacto, porque hemos visto cómo la política se ha ido degradando en el país a tal punto de que los políticos, en vez de asumir su rol, el rol de un político es pedir el favor de la población para que lo apoyen a diferentes cargos, pero es para defender los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, lo que hemos visto últimamente es que los políticos piden el favor del voto para ser diputados, senadores, presidentes, pero es para robar los recursos de toda la sociedad para ellos. O sea, para ¿usted está de acuerdo de servir al partido para servir al pueblo? Bueno, es que lo desviaron. Ese partido fue desviado totalmente. El PLD. Porque cuando fue fundado fue el Partido de la Liberación Dominicana, es decir, para hacer la liberación nacional, y de la liberación nacional se convirtió en el partido más conservador que hemos tenido hasta el momento. Pero ese es otro problema. Otro tema. A lo interno del Partido Revolucionario Moderno, doctor, cuando su candidatura salió, creó muchas expectativas. Incluso se pensaba que esa era la candidatura del sector de Hipólito Mejía. ¿En algún momento usted consultó con el expresidente para lanzar la candidatura y cuál fue la reacción del expresidente Hipólito Mejía? No, el presidente no me veía con las agallas para ese puesto inicialmente. Él es sincero, quizá lo dijo así también. Así mismo. Sin embargo, yo no iba a pelear con él, ni iba a pelear con Luis Abinader. Yo soy una persona de partido, claro, que tengo un pensamiento, yo soy un libre pensador, tengo pensamientos propios y no soy una persona que me dejo influenciar por una persona u otra, tengo criterios propios. De todas maneras, yo seguí incursionando, contactando personas que cómo veían una candidatura mía a la presidencia, y las respuestas siempre fueron positivas. Antes de lanzar la candidatura, los visité a los dos. Cuando dice los dos, habla de Hipólito y de Luis Abinader. Y de Luis, diciéndole, informándole, pues ellos son los líderes del partido, en cada uno. Este partido se constituyó con estas dos corrientes políticas. Y para que supieran, porque soy una persona transparente, vertical, honesta, y no titubeo cuando tomo una decisión. Se lo informé a los dos, me dijeron que iban a pensar. ¿Cuál fue la reacción de Luis Abinader? Que lo iba a pensar. Ya conocemos la de Hipólito. Que lo iba a pensar. Y, exacto, salí a ruedo, y estoy en el ruedo. ¿Por qué el doctor Félix Iglesias quiere ser presidente del PRM? Mira, este país necesita un mejor destino. Y el PLD se ha constituido prácticamente en una dictadura en el gobierno. Tiene el control absoluto de todas las instituciones públicas, y además se han enriquecido de una forma vergonzosa para una población que, cuando uno ve los números en frío en un escritorio como este,
uno ve que 61 de cada 100 dominicanos están viviendo en la línea de la pobreza. Que cuando vemos en salud los índices de mortalidad materna y mortalidad infantil son de los más altos del continente latinoamericano. Y así sucesivamente. Desde la presidencia del PRM, ¿qué Bueno, usted piensa articular para cambiar ese panorama? exactamente, entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, cuando ganemos el 18 de febrero, es llamar al Congreso del partido. Y en ese Congreso tenemos que discutir a profundidad todo lo concerniente al partido y al país. Y en ese sentido, adecuar entonces los estatutos a la nueva forma de lucha del partido. ¿Cuál es el objetivo de un partido político? Llegar al poder. Entonces, para llegar al poder, tenemos que fortalecer un comité de estrategia para llegar al poder. Tenemos que fortalecer un comité de coyuntura política y de respuesta rápida. El instrumento para llegar al poder sería el partido. El partido. Y el partido hay que fortalecerlo a lo Internamente, interno. internamente. ¿Por qué? Porque no es nada más escribir en unos estatutos que debemos tener tales comités, es ponerlo a funcionar y funcionar adecuadamente. A mí me preocupa la falta de gobernanza de los organismos en los partidos. Es decir, que no funcionan los comités políticos, la comisión política, el comité ejecutivo, los comités provinciales, como que esos son solamente etiquetas, stickers. Bueno, pero yo que soy, que me he pasado la vida entera trabajando y trabajando fuerte, porque trabajar en un hospital público, formar residentes, levantarse a las 2 de la mañana porque hay un niño enfermo y hay que necesita la atención de un profesional con experiencia, ya estoy acostumbrado. Y precisamente en esta convención que vamos a celebrar, va a haber 21 vicepresidentes. ¿Para qué son los vicepresidentes? ¿Solamente el título? No. Cada vicepresidente tiene que tener una responsabilidad y darle seguimiento a uno de esos comités. Pero convertirlo en operativos. En operativos. Es que un partido no es una persona, ni es un grupo de personas. Es todo los militantes del partido y dirigentes que tienen que empujar la carreta. ¿Y qué va a pasar con la voluntad de los líderes? Un partido que tiene dos líderes que pueden y tienen diferencia, porque eso es la democracia, a fin de cuentas. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que, o sea, ¿estarán por encima del organismo mandante? No. O tendrán que someterse al designio del organismo? Tendrán que someterse al designio del partido. ¿Y de los estatutos? Y de los estatutos y de la política del partido. Eso es así. Eso no es un sueño, doctor. No es un sueño. Y por eso hay algunas personas que no quisieran que uno pudiera ser presidente. Pero ese es el problema de ellos. Sí. Porque las bases del partido lo que quieren es ganar en el 2020. Y para ganar en el 2020 hay que organizar el partido, aceitarlo y ponerlo a funcionar, pero perfectamente. ¿Usted estaría en capacidad, en disposición de permitir que esos organismos estén por encima de los designios de esos dirigentes que yo he señalado? Porque ahí que está y estriba la dificultad de los partidos políticos, que se convierten en unos liderazgos unipersonales que no respetan la decisión de los organismos, que son los que tienen, a la luz de los estatutos, que conducir el partido. A mí me preocupa eso. No, pero a mí no me preocupa porque yo he dicho y he repetido tantas veces, y lo he hecho en mi práctica, de que nosotros, por ejemplo, tenemos que fortalecer todos los frentes sectoriales, que antiguamente eran los frentes de masa. Sí. ¿Por qué? Porque ahí es que están los expertos. El frente de comunicación, ahí están los comunicadores expertos que saben cómo se maneja la comunicación. El frente de salud son los que saben cómo está ofertándole la salud al pueblo dominicano. El cómo agropecuario. están los hospitales, el Cabral Ibáez, el Arturo Grullón. Todos estos hospitales son los médicos, las enfermeras, las bioanalistas, los psicólogos clínicos. Que estén en ese frente.
que están en el frente, que saben cuáles son las necesidades y por dónde conducir la Y con salud. ello hay que consultarlo para poder elevar un diagnóstico de lo que está pasando. El frente de economía son los economistas que tienen que decir hasta dónde vamos a seguir endeudándonos y para qué sirven esos préstamos que estamos utilizando. Porque recuerdo a Jacobo Magluta que decía, usted puede coger préstamos para invertirlo en acciones que produzcan riqueza. Que retorne. Pero sin producir riqueza para hacer edificios o monumentos. No, es obra improductiva. Pero no solamente eso, sino con el doble de presupuesto cuando uno sabe que deben de costar la mitad, pero la otra mitad desaparece. Fíjese el último ejemplo. Un hermano del director de la OISOE anterior lo está demandando porque vendieron una compañía en 100 millones. A Pimentel Caré 100 millones de engañó dólares. a su propio hermano, según el hermano. El hermano, 100 millones de dólares, según el hermano. Sí, no somos nosotros. ¿Usted sabe lo que son 100 millones de dólares? Sí. Son 4.800 millones de pesos. Y cuando eso trasciende, doctor, cuando eso trasciende, es porque ya el hermano no encontró manera de convencerlo. Pero no puede ser que un funcionario público se gane 4.800 millones de pesos. Ya él no es funcionario. Ya no es, pero fue. Ahora, ¿hay algún fiscal o un procurador que lo ha mandado a investigar la procedencia de ese gran capital? ¿Por qué usted cree que no se puede investigar? Porque son del mismo grupo. Y es por eso que tenemos que sacar al PLD del gobierno. Pero para sacarlo tenemos que aceitar la maquinaria, el aparato, y el aparato es el Partido Revolucionario Moderno. Jesús Félix Iglesias, pediatra, infectólogo, docente, académico, es nuestro invitado en el día de hoy, aspira a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno a nivel nacional. Es nuestro invitado, con él conversamos en el Café de la Mañana. Más que una entrevista, es una conversación con nuestros invitados. Gracias por continuar con nosotros, doctor. Brindemos el mejor café, el café de Tropical Long, calientito. Es así. Qué placer y qué bien se siente el dominicano, porque es la gran costumbre nuestra. Así es. El café de la mañana. Doctor, después de haberse dado a conocer un supuesto acuerdo que negó Hipólito Mejía que existiera, pero que finalmente en los hechos se ha establecido que sí existía, los aspirantes que se han sentido afectados se reunieron en un momento dado. Y lo vio usted en una de las fotografías participar en una de esas reuniones. No. Yo no participé en ninguna reunión de esa, ni me siento afectado. Ni se siente afectado. No. Por eso, no hubo un empeño de un grupo entonces que ha estado quejándose. Sí, los que se han quejado son Andrés Bautista, Chubasque, Leonardo Faña y no sé quién. ¿Usted no ha manifestado diferencias? No, yo no he manifestado diferencias porque los dirigentes de Luis Abinader que me están apoyando no han flaqueado en ningún momento, ni ninguno que me dio su apoyo me lo ha quitado. Y me imagino que lo del H20 menos. No, están firmes, las dos corrientes están firmes. ¿A usted se lo ubica al lado de Hipólito o al lado de Luis Abinader? Bueno, ninguno de los dos me ha dado el apoyo públicamente. No, yo digo sus afectos antes del proceso. Bueno, sí, antes del proceso, pues yo tenía los afectos con Hipólito Mejía, pero es bueno también recordar, porque a veces la memoria histórica es necesaria, que cuando Hipólito Mejía ganó la presidencia del país, yo estaba con Milagros Ortiz Bosch. Por lo tanto, yo no pertenecía al grupo que le llamaban PPH, sino que yo estaba con Milagros Ortiz Bosch. Y fue después que Hipólito Mejía pierde las elecciones, que él me llama una mañana
para que lo acompañe a un almuerzo en la editora Corripio. Fuera del poder ya. Fuera del poder. Mientras estuvo en el poder no le llamó para nada. No, realmente al segundo año de gobierno fue que yo ocupé la dirección ejecutiva de la reforma para el sector salud. Okay. En los primeros 2 años fui el presidente del consejo asesor de la comisión ejecutiva, pero la dirección ejecutiva verdaderamente la ocupé en los últimos 2 años. Por lo tanto, no era de la corriente de Hipólito Mejía. No era del famoso PPH. No era del famoso PPH. Y posteriormente, ya en la oposición, me invitó a que lo acompañara a ese almuerzo. Y recuerdo que había una de las discusiones de la seguridad social y una de las periodistas le pidió permiso para hacerme una pregunta a mí. Y mi respuesta fue tan contundente de los logros de la ley de seguridad social del país que el propio presidente Mejía quedó impresionado por la respuesta y me invitó a participar a unas reuniones que se hacían todos los martes de la Comisión Económica. Porque la ley de seguridad social es promulgada por Hipólito Mejía. Y la Ley General de Salud, sí, como ley marco. Hay que decirlo. Exacto, que es una de las leyes que después de la Constitución de la República ha sido la ley más beneficiosa para la población dominicana. Doctor, ausencia de árbitros en el PRM hay en estos momentos. No hay árbitro, no hay nadie que pueda en un momento dado de confrontación surgir como mediador. Bueno, en estos momentos el partido está dirigido por la Comisión Nacional Organizadora. Que dirige Tony Raful. Y tiene una persona que es respetable en todos los ámbitos, que es Tony Raful. Sí. Un poeta de alta categoría. Pero de Hipólito. No, Tony se ha manejado muy bien porque es amigo también inclusive de Leonel Fernández. Y ganó ahora la presidencia del Parlacén. Sí. Y tuvo que haber habido votos de los PLDistas para que él pudiera ganar la presidencia. Tony Raful es un poeta del país. ¿Puede considerarse como un árbitro en el proceso? Es un árbitro, en estos momentos es un árbitro. Ahora, después del 18 de febrero, el árbitro voy a ser yo. En su condición de presidente. De presidente del PRM. Que a la luz de los estatutos y de los organismos, es lo que quiero interpretar, que usted me ha querido decir, estará conduciendo el instrumento para llegar al poder. Exactamente, porque el partido para fortalecerse tiene que ser dirigido institucionalmente por los estatutos y por sus reglamentos. Y ni favorecer a un candidato en detrimento de otro, ni al otro en detrimento del otro. ¿Por qué? Porque una corriente política sola no gana las elecciones. Las dos corrientes juntas podrían ganar las elecciones si además de esas dos corrientes juntas podamos hacer el mayor frente opositor que haya tenido la República Dominicana. ¿Usted advierte algún empeño de los grupos que se disputan el control del partido para controlar la mayor cantidad de organismos y de ahí entonces producir beneficios a la candidatura presidencial? ¿Sería posible que eso estaría? Sería un error cuando piensan de esa manera. Sería un craso error que piensan de esa manera. Nosotros sí tenemos muy buenas relaciones con el Movimiento Verde, con el otrora Movimiento Amarillo, que fue exitoso para la consecución del 4%. Nosotros estamos muy conscientes y estamos muy bien con el Colegio Médico Dominicano y necesitamos crear un movimiento que podríamos ponerle el color rojo de la sangre porque necesitamos que este país tenga un mejor presupuesto y una mejor organización en el Sistema Nacional de Salud. Nosotros estamos muy bien con el Frente Amplio, con muchos grupos de izquierda y somos unas personas que venimos de una familia de empresarios, desde mi bisabuelo hasta mis hijos son empresarios. El único que no ha sido empresario he sido yo, que tomé la carrera de la medicina como profesión.
¿Conoce usted el riesgo, el desafío de asumir la presidencia? Ya Hipólito, con sabiduría de viejo zorro, le dijo que usted no tenía agallas, quizás subestimándolo por esa condición No de agallas, me médico. Digo, eso fue lo que usted me planteó al principio. Bueno, sí, pero no, esa no es la palabra realmente. Otra más propia de Hipólito. Más propia de Hipólito. Yo Pero creo eso que fue inicialmente, después sí, se retractó. se retractó. Después se retractó, porque eso es lo bueno de él, que te dice una cosa y si está equivocado, reconoce su equivocación. Y se retractó. Pero no deja de ser cierto, doctor, porque dirigir el principal partido de oposición, que proviene de una sangre medio contaminada y perturbada como los PRDistas, es un gran desafío. Claro que sí. Yo pienso que Hipólito lo ve como el educador, como el docente, como el académico, y como que... Ese era el perfil, así fue que me dijo. Como lo ve... Un perfil que no es para él. pelear con ese tigueraje. Bueno, exacto, pero es que hay que adecentar la política dominicana. Yo estoy de acuerdo. Y entonces... No le podemos dejarlo por cuando la nos política reunimos fuera de cámara, hablamos de que hay que adecentarle. ¿Quién la va a adecentar? Un decente. Los decentes. Sí, entonces, por eso es que asumí el reto. Es un reto. Sí. Y lo voy a asumir y lo voy a asumir con responsabilidad. Cumplimos con nuestro compromiso con nuestros auspiciadores. Brevemente retornaremos en breve con la parte final de esta interesante conversación que me motiva, me honra en el día de hoy con la presencia del doctor Jesús Félix Iglesias, quien es aspirante a la presidencia del PRM en el territorio nacional. Ya retornamos. Con nosotros ya en la parte final del encuentro del día de hoy, de esta conversación interesantísima que me ofrece informaciones valiosas para yo tener una comprensión del escenario en que nos encontramos. Las informaciones que me ha dado, el placer, la honra que siento de conversar con el doctor Jesús Félix Iglesias. Doctor, da la impresión que a lo interno del H20, como se le conoce al proyecto de Hipólito Mejía, hay una división también. Todo parece indicar que los hipolitistas van a votar por Carolina Mejía, pero no van a votar por Paliza. Pero también se va a dar en la inversa. Los abinaderistas votarán por Paliza, pero no quieren hacerlo. Y lo hemos dado cuenta porque en este fin de semana, esta semana última, hemos tenido aquí el correr, el discurrir de importantes dirigentes del PRM. Por ejemplo, la amiga Marilis Barret, que es del H20, decía aquí que el H20 iba a votar por Andrés Bautista. Pero el mismo día y en otro escenario, de mi amigo y hermano jefe, Jaime Tomás, en el Canal 29, el candidato a la Secretaría General del PRM en el municipio, Marco Martínez, decía que sí, que el H20 iba a votar por el doctor Félix Iglesias. Entonces me da la impresión de que a lo interno no hay una línea marcada y que serán las bases finalmente las que van a decidir. Así mismo es, cuando nosotros comenzamos a crear el padrón electoral, la queja colectiva en todos los sitios del país y de ultramar era que no querían señalamientos, que la experiencia pasada de haber quitado a un regidor, a un candidato a regidor, a un candidato a síndico, a diputado, para sustituirlo por otro, eso fue funesto y creó un malestar en la base terrible. Y una de las promesas fue esa, que esta convención iba a ser libérrima, que cada quien votara por quien ellos consideraban que lo debería de dirigir. Y hay una cosa a favor también,
que hay 40.000 aspirantes a los diferentes cargos electivos. A 1.400 cargos, algo así. Exacto, más o menos. Hay muchos aspirantes, bueno, entonces, lo que quiere muchos decir, sombreros y pocas cabezas. Lo que quiere decir que hay 80.000 ojos velando por la boleta electoral en cada una de las mesas electorales. No, y que ahí no pueden haber votos de más, ni pueden hacer vaciados, ni nada de eso. No, y que el esfuerzo que se ha hecho para democratizar, para permitir que sean las bases las que elijan sus autoridades, no se puede perturbar en el último momento. Exactamente. Lo que quiere decir que la oportunidad está ahí. Cada dominicano tiene un celular. Las noticias que se producen en el mundo entero están en el momento, todo el mundo la conoce. Ya no hay misterio. Y saben que el voto es secreto. Finalmente, doctor, ¿por qué hay que votar por Félix Iglesias? Mira, porque nosotros tenemos la convicción de que para poder ganar en el 2020 se necesita un partido fortalecido, organizado, disciplinado y tener las relaciones humanas, sociales, políticas para poder congeniar con tantos partidos de la oposición, movimientos de todos los colores y todos los niveles sociales, incluyendo las juntas de vecinos, porque en los barrios es donde más calamidades se pasan. Nosotros estamos conscientes que tenemos que hacer ese gran frente para llegar al poder en el 2020. Por eso es. Además, vamos a formar varias escuelas de formación política, gerencial y administrativa, porque si el objetivo de un partido es llegar al poder, pues los dirigentes tienen que conocer para qué es la política y cómo se administra y se gerencia una institución, porque no queremos repetir lo que estamos viendo en los días de hoy. Doctor, gracias. Solamente le pido un compromiso, que cuando usted vuelva, independientemente de los resultados del 18, cuando usted pase por Santiago, llámeme, visítenos, vuelva a compartir este café con nosotros para que hablemos de otras cosas que no necesariamente tienen que ser de política. Si viene en condición de presidente, mejor todavía. No, pero yo voy a venir. Si yo estuviera inscrito en el padrón electoral, en el padrón del PRM, yo, Nelson González, un hombre de posiciones, que no vacilo, votaría por usted. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes por compartir este encuentro del día de hoy en el Café de la Mañana. Mañana, otra vez, cuando la manecilla marque el reloj, estaremos conversando con nuestros invitados.